La Corte Electoral convoca a la ciudadanía para el acto de referéndum a realizarse el próximo 16 de abril a efectos de pronunciarse sobre la vigencia de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, artículos 1 a 4 de la ley 15.848 de 22 de diciembre de 1986. Los ciudadanos expresarán su voluntad por confirmar la ley, votando con la hoja papeleta amarillo-oro, y por dejarla sin efecto, votando con la hoja papeleta verde. El voto es obligatorio y quien no justifique debidamente su omisión no podrá realizar trámites administrativos, ni ingresar a la administración, ni podrá cobrar sueldos y jubilaciones. Esta noche no salgas a la calle, esta noche no salgas a la calle, esta noche no salgas a la calle, esta noche, porque rabia, cortes precisos y modales brutales, señor bendice a las fuerzas policiales de esta rabia. Vamos a buscarnos problemas esta noche, vamos a darles problemas esta noche, vamos a buscarnos problemas esta noche. A 10 pesitos los banderines de los partidos. Estamos viviendo Es el de lo político. Manos a la hombre obra. que piensa el Uruguay a 20 años. De pronto me mandó buscar el doctor Sanguinetti, que le habían hablado de mí, no sé cuánto, y bueno, y ahí se inició una relación que fue larga y fructífera. Me llamaba a menudo para pedirme consejo en algunas cosas. Se fue avanzando tanto en el tema que él quería que yo estuviera cerca cuando hacía mensajes en cadena. Y había que explicarle o decirle las cosas que eran elementales, porque me ponía en los zapatos del televidente, mirándolo. Uy, mira, esto respecto al referéndum. La historia nos enseña muchas cosas. Aprendemos a explicarnos la vida, la sociedad, a entender el porqué de las cosas, el comportamiento de los hombres. A propósito del referéndum, la propia historia nos muestra, desde el fondo de los tiempos, que los enfrentamientos armados suelen quedar como testimonio histórico cuando la paz llegó, por actos de amplia generosidad. Abundan los ejemplos: Perú, Brasil, Venezuela, Portugal. Pero quiero detenerme en uno que nos toca muy de cerca: España. 3 años de guerra civil, 40 años de dictadura y 1 millón de muertos. Es el primer parlamento democrático. En el primer parlamento democrático, hace muy pocos años, declararon solemnemente que se perdonaban, y desde ese encuentro ya no importó de qué lado de la trinchera habían estado. A lo largo de nuestra historia, 32 amnistías pusieron generoso fin a los enfrentamientos entre los uruguayos. Se decreta perpetuo olvido para todos los que hubiesen desertado o rehusado pertenecer a las filas de los valerosos defensores de la patria. Yo lo que recuerdo, es una campaña muy seria, muy sobria, recuerdo yo, porque además del otro lado había una estrategia de comunicación brillante del Corto Buscaglia, y creo que estaba Esteban Valenti y Selva Andrioli estaban en ese momento, pero ahí los creativos que yo recuerde eran el Corto y Pablo Escobar. Y ellos realmente hicieron una campaña brillante, hicieron una campaña positiva, quitaron todo el miedo, y por otro lado potenciaron a una figura como Matilde Rodríguez, que
emergió con un poder de persuasión inmenso. Yo creo que Matilde, me animo a pensar que podía haber sido, si ella hubiera querido, presidenta de la República, porque es una figura realmente potente desde el punto de vista racional y emocional, cosa muy difícil de lograr para un candidato. Y bueno, y en ese contexto, una campaña que yo obviamente no dirigí, la dirigió un grande que yo mencioné hoy, que es Juan Carlos Ferrero, y con el cual yo trabajé para él prácticamente en la agencia de Roberto Ceruzzi. Y ahí lo que hicimos fue buscar un camino racional donde lo que quisimos posicionar es, bueno, la salida pacífica y los riesgos de una salida complicada. Que nadie pueda ser procesado ni perseguido por acto u opinión política anterior al día de la pacificación. José Valle y Ordóñez. Con una ley de olvido han cicatrizado siempre todas nuestras luchas armadas. Luis Alberto de Herrera. Desde 1825 hasta hoy mismo, los uruguayos siempre hemos optado por confirmar la paz. Para confirmar la paz que hoy vivimos, vote la papeleta color amarillo. Era un baile, obviamente, que nadie quería bailar, porque era justamente lo más, lo menos grato estar comunicando a favor de personas que habían cometido ese tipo de atentados contra los derechos humanos, ¿no? Pero el tema es que justamente se manejó no como una campaña a favor de esas personas, sino como una campaña a favor de una transición pacífica para llegar a una democracia plena. En noviembre todavía no sé lo que voy a votar. No, yo le preguntaba el 16 de abril. ¿El 16? Voto verde. ¿El 16? Por la verdad. Voto verde. No te olvides que la campaña Voto Verde estuvo toda la campaña de junta de firma, que en algún momento se frenó, se lenteció mucho y hubo que darle un gran empujón, y me acuerdo que ahí, más que una pieza publicitaria, usamos otro método. Tapamos el Uruguay con un mural y con pintadas. El mural era una sillita caída con un osito caído sobre los niños desaparecidos. Pero había empezado antes, con un mural que hizo historia, porque ganó premios en todos lados, que eran Los ojos de Mariana Zaffaroni. Usted, para que no lloremos más por esos ojos, verdad y justicia. Era un mural del Partido Comunista, que empezamos con ese mural antes del voto verde, para darle sentido humano, porque los derechos humanos a veces tienen demasiado contenido político, que lo tienen, obviamente, y hay que lograr relacionar eso con la vida de la gente, porque eso es lo principal, no es comunicación eso, es civilización. Y entonces, eso es lo que nosotros queríamos y lo logramos. Y era un afiche súper sencillo, con los ojos de Mariana Zaffaroni, era como un corte, ¿no?, de los ojos, que eran unos ojos hermosos de una beba divina, y solamente decía, para que no lloremos más por estos ojos. Y cuando hicimos una pegatina, en otra parte de la campaña, porque eso fue casi al comienzo de la campaña, e hicimos una pegatina por nuestra cuenta, un grupo de gente, que hicimos la cara completa de Mariana Zaffaroni como beba, y decía, por verdad y justicia, ¿no? La gente no seguía. Yo quiero contar esto porque de verdad era emocionante. Los ómnibus nos tocaban bocina, viéndonos pegar ese afiche. Y la gente nos seguía en auto para pedirnos afiches para llevarse para su casa. O sea, era emocionante. Y después, bueno, se giró como a este grupo que te comento, que fue un poco más
el que trabajó más unido, ¿no? Que además trabajaban dentro de Perfil, porque Cacho Bañasco vino de Buenos Aires y pasó a ser empleado de Grupo Perfil, el corto también trabajaba para Perfil, Pablo Escobaridem, etc. Entonces, nada, después ya se armó un grupo más estrecho. Durante muchos años fui director de arte de Playboy. En Buenos Aires, donde trabajé, creo que más de 11 años. De ahí, de todo ese mundo, esa cosa, después de hacer a Susana Jiménez, una divina, desnuda para Playboy, de pronto el Tano Valenti me convoca para venirme a Montevideo a trabajar para para unas campañas, en fin, no sé qué, una cosa medio que no entendía mucho. Yo era un frivolón, sigo siéndolo, pero un súper frívolo aporteñado. Le dije, bueno, si me pagás tantos dólares, voy. ¿Qué disparate? ¿Cómo? Hoy me muero de vergüenza de haber dicho eso. Creo que nadie se acuerda, pero a mí me interesa ubicarlo de nuevo en el imaginario, ¿no? Fui un atrevido, ¿quién me creía que era, ¿no? Pero el Tano, que es peor, mucho peor que yo, es un sinvergüenza total, dijo, sí, y entonces empezó como una competencia. Esto es como otro capítulo fuera de todo tema, pero igual te lo cuento. Y entonces yo vine con esa soberbia aporteñada y entonces el Tano me pagaba y yo decía, ay, qué horrible, esto sale de la plusvalía de los militantes del PC, qué vergüenza. Y bueno, pero no tenía más remedio, yo bancaba medio a mis padres y tal, y entonces, bueno, y era como una cosa fuerte. Y entonces yo le dije, bueno, mira, ¿sabes qué? Después de las elecciones, si va bien, te puedes meter en algún sitio el dinero que me pagás y yo me arreglo solo. Muerto de hambre, con un gallo, un cogote, pero bueno, el Tano te provoca eso. El próximo 16 va a ser usted el que tiene que hacer función de legislador, porque tiene la última palabra sobre la ley de caducidad. Va a ser senador por un instante, en el instante de votar. Nosotros le pedimos que vote amarillo, porque creemos que con eso se cerró una etapa, que con esa actitud del Poder Legislativo clausuramos definitivamente una etapa y le abrimos el paso al futuro. Por ello nosotros votamos amarillo. Por ello le pedimos que reflexione. Ya es tiempo que las heridas del pasado cicatricen. El plebiscito próximo del 16 de abril es un reto a la madurez y al valor moral de la ciudadanía. Con el sol de la bandera, iluminemos nuestra conciencia y afirmemos el progreso de la patria en la paz. Apoye con su voto la vigencia de la ley. ¿Cómo fue el origen de esa campaña, Juan Carlos? Me convencí yo mismo de que esto era mejor para el país, mejor para la gente, porque en términos generales la gente de izquierda, a veces la gente más rabiosa, era peligroso el tema. Más aún, yo tuve muchos amigos que me han hasta acusado de traidor. No tiene sentido eso. Ahora, si yo hubiera entendido que eso me agredía, no lo hubiera hecho. Queremos vivir en paz. Cada uno cree sinceramente en un camino para lograrlo. Apliqué técnicas de la publicidad comercial. Además, hay cosas que uno tiene que manejarse siempre. En la publicidad tenés las sendas del humor, de la emoción, de la tristeza, de la angustia. Son los elementos que te permiten ir acomodándote. Yo los mezclo siempre, que había que tener una comunicación muy precisa para que la gente se enfrentara a la situación. Y ahí, por ejemplo, usé música de Händel, un adagio de Händel, adagio por la infanta muerta,
donde hay una primacía de los chelos, una música grave. La música es una maravilla. La música transforma a la gente. Y se usa muy poco. En realidad se usa muy poco. Se sigue insistiendo con los eslogans y eso, con los jingles. La Maison tiene una importancia muy grande. Creo que sea el camino más importante, el de la emoción. Incluso no una emoción demasiado estridente, sino simplemente emocionar a la gente con algo, ¿no? El 16 de abril, la paz y el futuro están en nuestras manos. Por eso votamos la hoja amarilla. Voto la lista verde por la alegría, porque el pueblo ¿No te parece exagerado? Para nada. porque el pueblo decida con dignidad, por la paz y el futuro yo votaré. Una de las primeras rupturas de esos códigos convencionales fue cuando se hizo la bamba para el voto verde. Hubo gente que se escandalizó con el tema de la bamba, que decía que era un disparate, que cómo íbamos a hacer eso con un tema de derechos humanos, y nosotros que contrabalanceábamos, digamos que éramos los que fundamentábamos la campaña, porque yo trabajé desde el 87 en la Comisión Nacional por Referéndum como responsable de propaganda. Cuando defendía la idea, les explicaba que lo que queríamos era desdramatizar el tema de los derechos humanos, que en ese momento estaba basado en el miedo. O sea, fue una campaña, la del voto amarillo, una campaña muy sucia, y bueno, la vida demuestra además que fue una campaña que la nuestra por lo menos, que fue censurada por las autoridades en varios, no solamente en el spot de Sara Méndez, también en un spot que hicimos para Sanguinetti, que era un testimonial de Sanguinetti, etc., no nos dejaron emitirlo. ¿Habrá amnistía para los militares? No. Ni ellos la pidieron, ni nadie se las dará. Al ser una campaña basada en el miedo, nosotros lo que quisimos fue romper esa lógica y pensar en los derechos humanos, en lo que se estaba planteando, en la verdad y la justicia, desde un ángulo no melodramático, sino de empuje a que la gente se animara a ver el tema de otra manera. El verde, por supuesto, porque aquí nadie es más que nadie. Un creativo maravilloso como el corto, Buscaglia, un gráfico plástico creativo estupendo como Pablo Escobar, y un realizador como yo, con una cosa estética y tal, y de producción, digamos, ¿no? Y nada, esto, más todo el entorno de Selva, porque trabajábamos en la agencia de Selva Andreoli, más el comisario político, digamos, que era Esteban Valenti, más una estructura partidaria que Esteban manejaba muy bien. Eso es lo que sabe hacer Esteban muy bien, más allá de su astucia y de una cosa que es innata y es talento puro, que es como saber qué va a decir el otro, en qué momento. A mí no se me ocurre nada. Me lo tenés que decir y yo digo de qué color y cómo, dónde y cómo lo viste, no sé qué, pero no sé lo que va a decir el opositor y tal. Él intuye porque sabe todo, es un capo. Cada uno en su lugar. Bien, y ahí entonces hicimos la campaña. Por mi país, sí por Uruguay, sí por el progreso, y sí por la paz. Resulta evidente un plan Sí por la grandeza. ¿Se acuerdan? La publicidad por el sí en 1980. ¿Cómo querían convencernos? ¿Cómo querían asustarnos? Pero ni nos convencieron,
ni nos asustaron. Y usted ya sabe lo que pasó después. La democracia dio un paso adelante. Hoy, cuando mire la propaganda de este plebiscito, reflexione y compárela con aquella. Recuerdo que faltaba poco tiempo para el acto electoral y ya estaba definido. Me enteré un sábado, estaba definido cómo era el tema. Sí, y otra boleta, no. Sí, apoyo el mantenimiento de la... No, hay que derogarla. Eran unos boletitos. Entonces le dije a Sanguinetti, esto no se conoce en ningún lado que el no haya perdido. Así que acá va a ganar. No, ya sé que estoy que el otro. Y me dijo Jorge, por Jorge de Feo, que tenés la idea de dorado y verde. Dice, yo lo que te quiero es pedir una cosa que creo que no lesiona, que sea amarillo y verde. Amarillo por los manchas, dice, por Peñarol. Ese me va a ayudar, no sé cuánto. Y fue amarillo por eso. La idea de los colores, Juan Carlos, fue tuya. De ponerle Sí, colores. sí. Porque así aparecía como más igual. Son dos colores enfrentados. En cambio, el sí y el no tiene otras connotaciones. En la época de los verdes, le llamaban amarillos a los que ahora votan verde. Y los verdes ahora todos votan amarillo. ¿Qué puedo hacer para sacar sí o no? Hacer colores. Color amarillo, un color verde. Bueno, ahí está la cosa. Facilitaba además. No llevaba a la gente a interpretar, che, sí que es. Che, ¿y el no qué es? Había que explicarle, no, hay que derogar la ley, así. Esto no era nada de eso, esto era un color y otro color. Todos sabían lo que había atrás del color verde y detrás del color amarillo. Pero era algo mucho más sencillo, más simple. Sabemos que si no tenemos la paz, tendremos la confrontación en las almas, la violencia espiritual, el espiral de los rencores. Una campaña fría y, repito, muy basada en el temor, en los cucos. Ubiquémonos después del 16 de abril. ¿Qué va a pasar el 17 de abril? Confiemos en que gane el voto amarillo. Confiemos en que ese día nadie va a salir a festejar. Aquí no hay cosas para festejar. Sí el regocijo interior de una solución de reconciliación nacional, de generosidad y de grandeza. Pero digamos desde ya que con el triunfo del voto amarillo no habrá en el país vencidos ni vencedores. Fue un momento muy difícil para el país, fue un momento de ruido de sables. A ver, yo voté verde por un tema de convicción, pero yo entendía las razones del voto amarillo y las entiendo hoy. Hubo un momento en que justamente del lado del gobierno se planteó salir con agitar cosas como el asesinato de Pascasio Báez y empezar como a retrotraer todos esos episodios funestos del pasado. Entonces, claro, los que trabajábamos ahí administrando esa comunicación, dijimos, no, por favor, salgamos de esto porque es meternos en un barro
que le iba a hacer mucho daño al país. Para confirmar la paz que hoy vivimos, vote la papeleta color amarillo. Yo te diría que fui como el más frívolo, si querés. No es autocrítica, pero es como reconocimiento, el más formal, de algún modo, ¿no? Y decir, bueno, está bien, de acuerdo a esta realidad política que todo viene muy tristón, viene muy de la dictadura, viene muy Uruguay gris, Uruguay triste, Uruguay azotado. Vamos a levantar el ánimo. Voto la lista verde por la justicia, por ser todos. El Corto estuvo desde siempre en la Comisión Nacional de Propaganda, además era tipo muy inteligente, muy capaz como comunicador, canciones para dormir la siesta, etc. Eran lo que se llama ahora influencers. Ahora le pusieron un nombre, pero en esa época era los cómicos de Telecataplum que estaban allí, no todos, pero había personalidad diferente, era lo que ahora se llaman los influencers. El mensaje lo daban las paredes. Era simplemente la cámara, no había locución. La cámara mostraba los paredones de la ciudad con insultos gruesísimos, con amenazas, con un montón de cosas. Seguro la gente está mirando eso y abajo hay un cello. Es angustiante, ¿no? Brutales insultos, todos al paredón, todo ese tipo de cosas, ¿no? Seguro que incluso más gente que trabajó para el Voto Verde es muy amiga mía y éramos muy amigos, incluso en plena campaña. Cada cual estaba haciendo lo que entendía necesario. Así han sido pintadas las paredes durante los 2 últimos años. ¿Es esta la promesa de paz y de alegría que ahora se hace? Con estas amenazas, ¿habrá sonrisas? Aún hay gente muy resentida por todos estos temas. Yo no me apasiono con esas cosas. Yo no estaba ni en favor de esto, yo estaba simplemente cumpliendo un trabajo que se me encargó. Claro que alguno podrá decir, pero ¿cómo agarraste eso, patatín, patatán? Y bueno, simplemente tampoco hacía mucho dinero ni nada. En fin, eso ya quedó. Porque pasaste momentos complicados. Sí. Me tuve que ir de viaje porque recibía amenazas telefónicas. Son recuerdos no gratos. Yo cuando era jovencito, que tenía 18 o 20 años, era militante del Partido Socialista, además gran amigo hasta el fin de los días de él, del doctor José Pedro Cardoso. Y el doctor José Pedro Cardoso supo lo que yo hacía, pero yo lo hago con total honestidad. No es que me digan, pero ¿cómo hiciste eso? Oíme, creo que yo lo que en todo momento pensé
que con esto podría traer un poco de tranquilidad a la población. Otra vez tenemos que ser muy claros porque otra vez quieren entreverar las cosas. Los partidarios del voto verde ahora salen a comparar la situación del 80 con la de hoy. Comparar el 80 con el 89. ¿Qué tiene que ver aquello con esto? En el 80 estábamos bajo un gobierno de facto, hoy vivimos en democracia. En el 80 Wilson Ferreira no podía regresar al país y Sereñi estaba preso. Quienes se habían alzado en armas contra las instituciones también estaban presos o exiliados. Hoy están todos amnistiados. En el 80 todos los políticos estaban proscriptos. Y yo asumí la responsabilidad de defender la causa del no. Hicimos varios testimoniales con Tarigo, que salía con su gesto adusto, serio, de perro bulldog, con su razonamiento, su actitud absolutamente racional y sólida desde el punto de vista legal, y se puso la campaña al hombro. Y bueno, y padeció el perjuicio de imagen. Digo, cuando llegó el momento, compitió en una interna con Jorge Valle y le ganó Jorge Valle la interna porque puso la cara en algo que nadie quería poner la cara y logró el objetivo de que ganara el voto amarillo, pero ahí condenó su imagen personal como político, ¿no? ¿Qué sentido tiene querer enfrentar ahora una dictadura que no existe? Cuando tuvimos que enfrentarla, la enfrentamos. Cuando tuvimos que buscar caminos de salida, los buscamos. Hoy la tarea no consiste en enfrentar a nadie, sino en afirmar la paz y la democracia en que vivimos verdaderamente. Después empezó toda una especie de... A mí me causaba gracia porque la semiótica, o los intérpretes, diríamos, de los símbolos, de los significados, luego empezaron a interpretar por qué el voto amarillo, Tarigo aparecía en un lugar encerrado, con libros atrás, y el voto verde, cosa que era verdad, nosotros filmábamos en general en lugares abiertos, con plantas, a veces no teníamos más remedio, filmábamos en lugares cerrados, pero en general filmábamos o en los fondos de una casa o en una chacra, lo que sea, entonces todo esto que era, buscábamos el verde, ¿no? Aparecía después como una simbología de apertura, me causó gracia porque a mí me tocó debatir con Aún Chaín, que era el que estaba al frente del voto amarillo en esa época, debatir sobre estos códigos, ¿no? Que al principio no fueron, lo digo con toda franqueza, no fueron pensados como códigos específicos de que tenían un significante particular. Voto la lista verde, voto la lista verde, por la justicia, por ser todos iguales, por ser todos iguales ante la ley, por la paz y el futuro yo votaré, por la verdad, por la verdad. Y nada, y la forma salía por consenso, ¿no? Ay, bueno, y entonces va y sube y dice tal cosa, o la Vesubieski baila con unos trapos verdes y da unas vueltas, y ella bailaba. Y me acuerdo que una de las piruetas más magníficas, no piruetas de ella, piruetas de la producción, era que fuera en cámara lenta. Entonces no teníamos acceso a cámaras lentas. Y, por ejemplo, solo el Canal 4 tenía la posibilidad de que pudiéramos hacer que una bailarina con unos trapos verdes tuviera una comunicación distinta, más rara, más alterada. Y teníamos que ir al Canal 4, que nos odiaban a los de izquierda, éramos el demonio. Una vez alguien le avisó a alguno de los salvos, o no sé, ¿qué hace Cacho Bañasco ahí editando no sé qué programa o qué cosa? Es un comunista, y casi estuvieron a punto de echarme del canal. Yo no era empleado del canal, se usaban en esas épocas las máquinas de los canales para la publicidad y tal. Y nada, era una cosa como de persecución, que hoy me parece que no
no es imaginable, yo casi que me lo he olvidado. De ahí, de todo esto, la bamba, la música, vamos arriba, no sé qué, dijimos, pero hay un momento en el que tenemos que aterrizar y decir, cuidado señores, que no estamos cantando la bamba porque sí. Porque ahora vas a ver a Sara Méndez pedirte que votes este domingo para encontrar a su hijo. Hubo allí episodios de los que no me hago cargo en absoluto, que nada que ver tuve yo, de la famosa censura a un mensaje de Sara Méndez, que me consta que no fue una censura de gobierno, sino que fue una censura de los medios de comunicación, pero que fue absolutamente reprobable. Hicimos un spot en 2 patadas y en patada y media se distribuyó por todos lados y en media patadita salió por Canal 4 y le avisaron, ¡Ey, loco! Un par, bajá ese comercial, esa comunicación de Sara Méndez, porque pasado mañana perdemos si lo seguís. Y ahí cayó la publicidad. Entonces, ese paso que nosotros teníamos preparado, que veníamos diciendo, bueno, vamos a divertirnos, vamos arriba, hasta que, sí, todo vamos arriba, pero mirá que estamos hablando de la muerte, de cosas horrendas como el secuestro y tal. Sara Méndez, una mujer dura, divina, formada, fuerte, y yo, un aterrizado medio ahí, de cotelete, no sé, de pronto me encuentro con Sara Méndez y que esta camisa está bien y que, bueno, sobre fondo blanco, y luego tú decís el mensaje y tenés que quedarte mirando a cámara fijo y yo voy a hacer un fade out, un dissolve a blanco, largo, así que quédate mirando, esperá que yo te diga que cortamos y tal. Y entonces yo tenía como sumo respeto por Sara y tal. Entonces, bueno, ¿y qué digo? No sé qué, no, vas a decir lo que tú quieras. Creo que el remate es, y usted este domingo va a ayudarme a encontrar a mi hijo. Y ella hace el mensaje, una mujer muy inteligente, muy preparada, muy bien, hace el mensaje y lo dice, yo te juro que lloraba, estaba muerto de emoción, porque nada, estaba enfrentado a una situación, a un testigo real de una madre que sacaron al bebé, ¿no? Creo que hasta que no la oís, no sentís la vibración ahí, no te das cuenta el significado que tiene que te saquen a tu hijo. Bien. Yo casi me muero, es uno de los episodios más interesantes y desgraciados de mi vida. Mi nombre es Sara Méndez. Cuando mi hijo Simón tenía apenas 20 días, fue arrancado de mis brazos. Hasta hoy no lo he podido encontrar. La ley de caducidad me impide investigar. Mi corazón me dice que Simón está con vida. Usted, este domingo, ¿me ayudará a encontrar a mi hijo? Y nada, y la historia fue que ganamos el Montevideo, el voto verde ganó el Montevideo, fuimos censurados ostensiblemente y sin ninguna vergüenza por la democracia, por el establishment y por la legalidad ilegal, pero bueno, así fue, es bueno decirlo, porque desde entonces hasta ahora no recuerdo otro acto de censura más brutal. Pero bueno, fue así. Que cada uno saque sus conclusiones y vea de dónde vino y qué, y nada. Yo quiero mucho igual a uno de los censores,
porque bueno, no, es humano, ¿no? Los medios de comunicación en general son muy importantes, pero la televisión ninguno más que... No hay nada más importante. Yo diría que lo que no pasó en el cuadrito de esa pantalla no ocurrió. El ciudadano que nos está mirando ahora, lo que ve allí es lo que ocurre y lo que no ve allí no ocurrió. Es así. Saquemos esta primera piedra del camino. Con la hoja amarilla sacamos esta primera piedra del camino y nos tendremos que poner a trabajar entre todos. Si tenemos paz, el país podrá discutir sus reales problemas del presente y del futuro. Considero conveniente votar la hoja verde, porque asegura la anulación de la ley de caducidad. Esta ley no trata de proteger al que defendió su vida o la de la sociedad con las armas en la mano, al estilo de nuestras viejas guerras civiles. Para Nacional. Hugo de León. Nacional ha reforzado la marca en la mitad de la cancha. De lo que se trata es de enjuiciar a los malos funcionarios, aquellos que, teniendo un ciudadano a su custodia, desarmado, indefenso, atentaron contra sus derechos. Fue un mensaje al pueblo uruguayo del candidato a la presidencia de la República, senador Carlos Julio Pereira. Hoy es el último día antes del plebiscito en que podemos conversar con usted. ¿Se puede decir algo más de lo que ya se ha dicho? Usted ya escuchó a mucha gente hablando. Yo creo que ahora llegó el momento de la reflexión. Por mi parte, quiero decir un solo pensamiento en voz alta. Hay cosas que no están en las palabras, están en la conciencia de cada uno. Los demócratas cristianos creemos que un país no puede edificarse sobre un pasado lleno de sombras y sospechas. Es necesario un voto por la verdad, un voto en paz con nosotros mismos, para que los uruguayos podamos mirarnos de una vez por todas, cara a cara, votamos verde. Revelés. El Uruguay reconciliado, votando la amarilla, que es un voto maduro, reconciliado, volverá a ser un país lleno de justicia, lleno de esperanza, lleno de libertad, lleno de paz. Lo más difícil que me sucedió fue estando en casa de gobierno, el doctor Sanguinetti me pidió, dice, andá a esa habitación que hay ahí. Fui. Y me dijo, andá y sacar los recursos, hablar. Y fui, había 10 o 12 generales, que la mirada era un asesinato, me estaban liquidando. Entonces me decían simplemente que no compartía nada de lo que había hecho. Muy bien. No, eso no. Lo que tiene que hacer usted es reivindicar el honor de las Fuerzas Armadas. Eso dice usted. Acá hay un hecho que es el que se ratifique la ley. ¿Cómo se hace para que se ratifique la ley? Se hace comunicación. Y usted ya tiene algo previsto, que es defender su honor lastimado. Bueno, haga la campaña usted. Oh. Muy duro fue, sumamente duro. Ellos lo único que querían era que se reivindicara el honor de ellos, que vilmente mancillado, y que unos discursos de todo tipo. Entonces fue cuando dije, bueno, no, háganlo ustedes. Me acuerdo, estaba el general Cristi, Serpa, Subía, toda gente de primera línea, ¿no? Queirolo, Medina, yo qué sé, una cantidad. Yo la verdad es que entré, cuando vi a todo ese plantel ahí, todavía uno me dijo, siéntese. Ni siquiera me dijo, siéntese. No, siéntese.
Entonces me acuerdo como si hubiera sido ayer, que yo mismo me decía, defendé lo que pensaste, no te dejes amedrentar. Y bueno, empecé a explicarles. No sé si, pero antes hablaron ellos, que ellos habían hecho, sí, en beneficio de la población. Nosotros queremos que usted se encargue de reivindicar el honor de las Fuerzas Armadas. Y hasta ahí llegó la cosa, ¿no? Para cada familia queremos todas las sonrisas. Para cada sonrisa queremos toda la confianza. Y para asegurar esa confianza queremos toda la verdad. La ley de caducidad fue el legado, fue el testamento político de Wilson Ferreira a su país y a su partido. Por ello, los blancos tenemos que acompañar la ley con el voto amarillo. Es el último homenaje y el mejor homenaje que debemos tributarle a su memoria. Ciudadano, acompáñenos y acompañe a Wilson votando amarillo el 16 de abril. Después algunos quisieron, cuando yo me acuerdo que escribimos en La Hora Popular un editorial que decía, ganaron pero no convencieron. No sé si ustedes se acuerdan que nadie salió a festejar el triunfo del voto amarillo. Es porque había el peligro que algunos salieran a decir que en realidad no había sido una derrota porque había crecido la izquierda, No es cierto, primero que no era la izquierda. Había gente de fuerzas muy diversas, Matilde, Carlos Julio, Rodolfo Nignoboa, muchas personalidades, me olvido del 80%. Pero segundo, había otro problema, que era un problema de aventar, liquidar la mezquindad. Era una campaña por la que la gente quería verdad y justicia, no quería un mensaje político, consolidar una cosa política. Eso en todo caso se dará o no por añadidura, pero era una cosa que de ninguna manera podía estar en el balance, y así quisimos dejarlo bien claro. Habíamos perdido con todo el dolor del alma y lo reconocíamos. Lo que no quiere decir que la batalla estaba liquidada, porque la batalla siguió permanentemente. Es más, si tú lees el articulado de esa infame ley, hay artículos que estaban claros que fueron puestos porque Ferreira Aldunate pensaba que iba a llegar a la presidencia. Y después, cuando nosotros llegamos a la presidencia, se pusieron en funcionamiento. El artículo 4, famoso, ¿tá? Que era abrir puertas para seguir investigando. Todavía se puede seguir investigando, porque han cambiado mucho las cosas.